¿Corrientes? ¿Perdón? Ahí estamos. ¿Alguien por Corrientes? No, está un poco, no sé. ¿Poco? Sí. Hace 1 año y medio que... ¿Estamos, chicos? Sí. Dale, larguemos. Sí, Reunido acá en una convención de NOS del partido a nivel nacional, me acompañan los referentes de casi todas las provincias argentinas. Hacía más de 1 año y medio que entre la pandemia, elecciones del año pasado, que yo no nos podíamos juntar, que por supuesto teníamos comunicación virtual por Zoom y demás, pero logramos convocar a todos los referentes de nivel nacional, que cada uno vino con parte de sus equipos, trabajando un poco. Siempre lo que seguimos trabajando es el modelo de identidad, el armado de proyectos, trabajando con charlas que nos han ido de alguna manera alimentando el músculo político y trabajando en comisiones sobre distintos temas que nos interesan para el año que viene. Así que aquí nos encuentran. ¿Por qué eligieron Lobos? ¿Perdón? ¿Por qué eligieron Lobos? La verdad que se fue una conjunción de temas de logística, que conseguimos la casa de retiro, que era un lugar también muy accesible desde el punto de vista, digamos, para los que vienen del interior, de poder acceder rápidamente a Lobos. Y la verdad que yo tenía ganas de venir a Lobos porque hacía mucho que no venía y tengo muchos amigos acá en Lobos, así que teníamos ganas de reunirnos acá. En un momento en el cual no hay un proyecto de país, no hay un gobierno, no hay una idea de hacia dónde vamos, no hay oposición sistematizada, estamos todos confundidos y inmersos en una crisis que nos lleva seguramente a un momento más difícil. ¿Por dónde empezamos? Bien, yo creo que empezamos por la crisis. Las crisis son momentos espectaculares en la vida de los individuos, en la vida de las organizaciones y en la vida de las naciones, porque las crisis nos marcan la necesidad de un punto de transformación y de cambio, ¿no? En general, los seres humanos no naceríamos si no es a través de un proceso crítico como el parto. Ningún ser humano quiere nacer, digamos, no es lo que nos gustaría quedarnos en la panza de nuestra madre durante siglos. Bueno, el parto es un momento de crisis que nos transforma y nos pone a funcionar en el mundo. Yo creo que las crisis funcionan así. Y yo creo que es muy buena. Nosotros en el 2019, en el debate presidencial, si ustedes lo siguen, muchos de los puntos que están pasando hoy en la Argentina, dijimos que iban a pasar. Por ejemplo, claramente, nosotros no definimos el problema de la Argentina por las personas que nos gobiernan. No es un tema de Alberto, más allá de la incapacidad o de la falta de criterio que le podemos adjudicar al presidente, no es un tema de Mauricio, no es un tema de Cristina, ni es un tema de Mandrake. En este modelo... Mandrake sería Massa. ¿Eh? Mandrake sería Massa. No, Mandrake no es Massa. Digo, inclusive si viniese Mandrake, un mago adentro de este sistema no puede conducir la Argentina, porque en este sistema, en este modelo que armó la política, la Argentina no tiene futuro, no tiene proyecto y no tiene solución. No tiene futuro, no tiene proyecto Y no tiene solución. No tiene solución. Para los argentinos no tiene solución. Entonces, este punto de crisis nos parece a nosotros que en el año 2023 lo que vamos a ver es una ciudadanía muchísimo más reflexiva en términos de, a la hora electoral, elegir una opción electoral. Y que empieza a escuchar cosas porque se da cuenta que este sistema político está agotado. No tiene diagnóstico, no tiene operación y no tiene ninguna propuesta para solucionar el problema de lo que hoy se plantea en la Argentina. Porque el problema de la Argentina no es lo que plantea el sistema político. El problema de la Argentina no es el dólar. El problema de la Argentina no es la economía. El problema de la Argentina no son las finanzas de la Argentina. El problema de la Argentina es político. Y les doy las muestras. En un rapto de sentido común, para reciclarse este gobierno y para poder llegar a las próximas elecciones, nos da la señal de que el problema no es económico. A cargo del Ministerio de Economía pone una persona que no es economista, es un político. Uno de los políticos más habituados a las negociaciones de todo tipo que tiene la política. Que lo que nos está diciendo es que el problema no es económico, sino que es político. Un político que va a ir a laudar los temas políticos al Ministerio de Economía, que además, como novedad y como demostración que el problema no es político, le ponen, por un lado, le agregan el Ministerio de Agricultura, los exportadores, y el Ministerio de Producción, que son los importadores. Y va a laudar políticamente el conflicto para poder resolver o para poder continuar
el tema de la Argentina, porque el problema de la Argentina no es económico. Pero va a tomar medidas económicas. Algunas, ¿cuáles? A ver. ¿Es un problema de distribución? ¿Hay que distribuir más? ¿O como dicen algunos, hay que dolarizar la economía? ¿Qué opinión tiene usted? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dolarizar la economía es el suicidio, el último loop de un invento monetarista que le falta a la Argentina, que hemos probado en los últimos 40 años todas las teorías monetaristas. La destrucción de la Argentina. Lo que necesita la Argentina es primero, salir de una agenda internacional que la está destruyendo la Argentina, que es la Agenda 2030, donde todos los males de la Argentina están descritos, están prescriptos, están puestos para que los presidentes gerentes lo implementen en cada uno de los países, especialmente en Argentina. Es tener otra inserción internacional en términos de política internacional y en términos de comercio internacional, y lo que tiene que volver es una economía del sentido común. La acumulación de reservas, que es una cosa de las que señala Massa. Massa viene a descubrir el fraude en las importaciones de Argentina. En la aduana del año 2016 yo denuncié 15.500 millones de dólares en términos de fraude en las importaciones en dos causas que hoy todavía están en la justicia. Pero eso es lo que hay que hacer, denunciarlo y no decir ahora vamos a multar a los que sobrefacturen o a los que facturen de menos, haciendo publicidad de lo que van a hacer. Eso se debe hacer y nada más. No, punto. Ahora, yo quiero ver las causas en la justicia, ¿no? Y quiero ver a los jueces. Yo tengo causas de hace 4 años por 15.500 millones de dólares en 2 juzgados del Fuero Penal Tributario. Juan José, usted cuando estuvo en oportunidad... ¿Le costó algún dolor de cabeza a usted? Me costó perforar el duodeno. En oportunidad en la que estuvo en Navarra nos comentaba sobre el tema de la billetera electoral, lo que significaba eso, y que bueno, usted en un Fiat 600 peleaba contra un Mercedes-Benz, por dar un ejemplo. El tema que es que eso continúa de la misma manera. ¿Cómo va a ser su agrupación para luchar contra eso ahora? No, lo que nosotros creemos que las propuestas el tipo de propuestas que nosotros le proponemos a la Argentina, que es patria, soberanía, exportaciones, trabajo, producción, son propuestas que en 40 años de lavado de cerebro de la Argentina tienen su tiempo de decantación. Ahora lo que nosotros hacemos es trabajar, militar en el sentido de estar en la calle, estar con la gente, y creo que vamos teniendo un conocimiento público, y cuando yo hablo con los referentes del interior, lo que vamos viendo es que cada vez más gente se acerca y dice: ustedes son la única propuesta soberanista que vive en la Argentina, de volver aquellos valores históricos que hicieron de la Argentina un país exitoso, un país del sentido común, un país donde las cosas están ordenadas. ¿Qué es ordenar las cosas en el orden social o en el orden político? Cada cosa esté donde tiene que estar, que el chorro esté en la cárcel y el ciudadano esté sin reja, digamos. Las cosas de sentido común, no es ni de izquierda ni de derecha. Entonces, nosotros estamos creciendo políticamente porque el deterioro es tan grande, y el deterioro va más en aumento a la medida que pasa el tiempo, porque este sistema es inmanejable, que la gente empieza a decir: bueno, yo antes no estaba tan de acuerdo con usted, pero ustedes siempre dicen lo mismo. Constancia, sentido estratégico de lo que hacemos, y no movernos de las visiones y de los valores que nosotros tenemos en la política. Ahora, ¿por dónde empezamos? Que fue mi primera pregunta. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que tiene que hacer la Argentina, vuelvo de nuevo, el principal problema de la Argentina hoy no es económico. Lo primero que tiene que hacer la Argentina es recuperar su frontera. Argentina es un país que vive... Ningún padre responsable en un hogar dormiría con la puerta abierta. Argentina ha perdido todo sentido de soberanía de la mano de la política. Hemos abandonado las fronteras, y el primer problema de la Argentina se llama narcotráfico. El narcotráfico es un estado paralelo, es una organización delictiva transnacional, además, que se instala en determinados sectores de nuestro territorio y constituye un estado paralelo. Lo mismo que el problema de las pseudo organizaciones indigenistas mapuche que toman tierra del Estado y toman tierras de particulares con actos terroristas en el sur. Lo primero que debe recuperar la Argentina es frontera, guerra frontal al narcotráfico. Y si no toman tierra se las otorgan por un día, como en Lanín el otro día. Si no las toman ellos, se las otorgan por un día, como el otro día. Ahora hay que pedirle permiso a una comunidad mapuche que no existe para hacer un gasoducto. Y esto lo firmó la provincia de Neuquén. Y el Estado Nacional, testigo de esto,
absolutamente prescindente de la opinión. Y el Estado, claro, el Estado neuquino arregla con los mapuches porque no quiere tener el mismo problema que Río Negro, el mismo problema que Chubut en la provincia de Neuquén. El primer acto de izamiento de la bandera del RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que es una organización terrorista mapuche en Chile y en Argentina, fundada en un estudio jurídico de Londres por abogados británicos, el primer acto de izamiento fue en el año 2014 y adivinen quién estaba en ese acto en San Martín de los Andes, lo pueden buscar en las redes. El ministro de Defensa, que era Agustín Rossi, quien hoy gobierna la AFI. ¿No? Mala noticia para la guerra contra el narcotráfico, que aquel organismo de inteligencia que tiene que actuar en las precausas contra el narcotráfico venga del PJ santafesino, digamos, ¿no? Muy mala noticia. Estas son las cosas que nos tendríamos que preocupar los argentinos. Después, en el orden de lo económico, Argentina, yo les voy a hacer una cuenta que es brutal, y para que la entendamos todos. Chile, que es un país chiquito, estrecho, con 1/3 de la cordillera de lo que tiene Argentina en términos de ancho de la cordillera, que no tiene ningún recurso, exporta al año $5.000 por chileno. Los argentinos que tenemos todo, desde pesca, minería, viento, sol, clima, tierra, exportamos $1.300 por argentino. Explíquenme cuál es la diferencia. ¿Saben qué? Chile lo que exporta es trabajo de los chilenos. $5.000 al año. Entonces, Argentina tiene que exportar más, Argentina tiene que producir más, la producción genera empleo genuino que van a hacer caer los planes. Además, el empleo es salario, el salario es consumo y es un ciclo virtuoso para la economía. Y lo que tiene que hacer el Estado, mire, es acumular reservas. Vamos a hacer una comparación. Brasil acaba de cumplir con la acumulación de $500.000 millones en reservas. Argentina generó en los últimos 28 meses $30.000 millones. ¿No? Entre las diferencias entre las exportaciones y las importaciones. ¿Dónde están? ¿Sabe dónde están? En subsidios a empresas que no tendrían que ser subsidiadas, subsidios a industrias que hoy tenemos que cuestionar en la Argentina, tiene sentido. Obviamente, robo, dilapidación. El presupuesto nacional, mírenlo, el 10% del presupuesto nacional hoy se emplea para políticas de género. Entre el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Género de cada uno de los ministerios, la Secretaría de Género de cada una de las organizaciones descentralizadas del Estado y de las empresas del Estado, consume el 10% del presupuesto. En pandemia fue 7 veces superior al presupuesto de salud. Exactamente. En plena pandemia. Entonces, ¿no hay dinero en la Argentina? Es mentira. Hay dinero en la Argentina. La Argentina es un país con una potencialidad económica que hoy está con un corset productivo que se llaman impuestos y leyes laborales, que nadie quiere disparar, digamos, ¿no? La ley laboral, usted le dispara un punto de la ley laboral, que es indemnizaciones. Nosotros, por supuesto, que sostenemos el modelo autoindemnizatorio. Usted dispara el tema de las indemnizaciones y se empieza a generar empleo en forma masiva en la Argentina. Yo no conozco empresarios que no me digan: yo necesito contratar gente. Y las pymes, Hoy para una pyme, contratar un empleado significa un pasivo. Tenemos que transformarlo en un activo. Hoy, el 67% de las pymes que quiebran, los empleados no se llevan un peso, porque adelante cobra la FEP, después cobran los proveedores y después cobran los empleados. El modelo autoindemnizatorio es un enorme beneficio para el trabajador y es un enorme beneficio para el empleador. ¿La idea es tener candidatos en todos los municipios? Sí, claro. Sí, claro. Esa es la idea. ¿Cómo van con eso? Bueno, es duro. Son 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, con una política muy cooptada por los dineros públicos, y es complejo conseguir equipos de trabajo y que equipos de trabajo se sumen en cada municipio, pero ya estamos en el orden de los 87 municipios de los 135. Su oposición. Hago un llamado en Lobos para que todo aquel patriota que se quiera sumar, bienvenido para nos. Su oposición a la Agenda 2030, coméntenos un poquito sobre ese tema. Bueno, nosotros decíamos que lo primero que tiene que hacer Argentina es romper con una agenda destructiva de la Argentina, es esto, ¿no? Que está manifestada en términos de marketing en una agenda de 17 puntos que es casi imposible decir que no, porque son todos puntos que están
enunciados a través de enormes propósitos, pero cuando uno los analiza, lo que se pregunta es, ¿con qué gerenciamiento se implementa esto? Esto es un gerenciamiento que significa un gobierno transnacional por arriba de los gobiernos estatales, digamos, ¿no? Y es una agenda que impone una distribución internacional del trabajo, donde fundamentalmente a los países de Latinoamérica y fundamentalmente a la Argentina le queda reservado el rol de proveedor de materia prima, de soja, de maíz, de trigo, de litio, de petróleo, de algo de petróleo, para no molestar el precio internacional del petróleo, y de algo de gas. Y nosotros tenemos una capacidad productiva que excede a ese fenómeno. Entonces, la Agenda 2030 destruye la Argentina desde el punto de vista económico y la destruye desde el punto de vista moral y cultural, porque es la imposición de un modelo cultural que nadie nos preguntó a los argentinos si lo queremos tener. Aborto, ideología de género, terrorismo ecológico, terrorismo indigenista, todo eso es la Agenda 2030. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Creemos que las naciones son proyección hacia el futuro de aquellos valores que tienen que ver con su fundación, ¿no? No hay árbol que no se parezca a su raíz, es imposible, ¿no? Si a uno le pide un árbol que sea distinto a la raíz que lo originó, lo que va a generar es un modelo de contradicción absoluta. Y eso es la Agenda 2030. Si ustedes llegaran al gobierno, se supone que tendrían la dificultad de la falta de equilibrio en el legislativo, digamos. ¿Cómo se hace para negociar toda esa situación eventualmente? Y es muy cierto eso. Ahora, también es cierto que gran parte de las cosas que hoy están generando un corset en la Argentina son normas administrativas. La acumulación de normas y de regulación administrativa que tienen los estados, el Estado Nacional, fundamentalmente que estamos hablando del Estado Nacional, es impresionante. Usted empieza a desregular desde el punto de vista del Estado Nacional y realmente soluciona un problema sin necesidad de tocar una ley. Por ejemplo, usted me dice, bueno, tengo dificultad con la ley laboral, bueno, muy bien. Usted hoy acá sentamos a todas las pymes. 785.000 pymes en la Argentina. Y dice, bueno, muy bien, mire, si usted cada 10 empleados que tiene toma un plan, alguien que hoy es sujeto de un plan social, usted durante 10 años no paga cargas impositivas y lo desgrava de impuestos a las ganancias. Medida administrativa de la FIP. Una firma de la FIP. No necesitas ninguna ley. Lo puede hacer el presidente de la Nación hoy, esta noche. Pero no hay voluntad de hacerlo porque la agenda de la política argentina no es generar empleo, es generar planes. Salario universal que está puesto en la Agenda 2030 del año 2012. No lo inventó esto ni Lilita ni Cristina. Esto estaba en la agenda del año 2012. La solución es que el Estado capture la renta del sector privado y distribuya la plata entre aquellos que son del sistema. Por ejemplo, en Europa, seguidores crueles de la Agenda 2030, ningún país entró dentro del modelo de planes universales de la Argentina, que hoy se llama salario universal. ¿Qué dieron? Subsidios por desempleo. Es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es subsidiar a una persona porque perdió su fuente de desarrollo, que es el trabajo, y otra cosa es decir, yo subsidio a una persona porque es pobre. ¿Y cuándo es pobre? Cuando un funcionario, en este caso del INDEC, dice, mira, si ganás menos de esto sos pobre, si ganás más de esto no sos pobre. Entonces, una cosa es cuando yo ayudo a una familia que ha perdido su trabajo, que es su fuente de ingreso, le doy un subsidio por X cantidad de tiempo hasta que consiga un empleo, y otra cosa es mantenerlo de por vida, siendo rehén de los planes y de los subsidios, que es ser rehén de la política y ser rehén del Estado. Y mientras tanto, los desórdenes de la calle, la gente que hace manifestaciones, pidiendo más planes, pidiendo más ese acostumbramiento que se generó. Yo creo que acá hay... que dice, los de abajo no están incluidos, ¿qué hacemos? Yo creo que acá hay dos cosas. Y nosotros a veces los medios masivos de comunicación hacen un esfuerzo desesperado por confundirlo. Y yo creo que hay que separarlo. Una cosa es aquel que hoy cobra un plan y es un rehén de la política argentina, otra cosa es el dirigente de las orgas. Donde hay palo, capucha, seguridad, micro, vianda y mate cocido, hay organización. Y esas organizaciones hoy están mantenidas y pagadas desde el Ministerio de Desarrollo Social. Vos cortás la plata del Ministerio de Desarrollo Social a las orgas y se termina el encuadramiento. Primer tema. Y los dirigentes de esas organizaciones que prueben alguna vez trabajando, que vayan a laburar, que agarren una pala.
Entonces, me parece que si uno atiende la necesidad de aquellos argentinos que hoy, obviamente por un tema del sistema político, que no hay empleo y no hay trabajo, y eso es cierto, es mentiroso el índice del desempleo en la Argentina del 7%, no incluye, en ese índice de desempleo incluye aquellos que tienen trabajo en negro, incluye todos los planes y todos los empleados del Estado, digamos, ¿no? Si sacamos los empleados del Estado de la Argentina, si sacamos aquellos que tienen planes, y le agregamos los desocupados, el índice de desocupación real en la Argentina debe llegar al 60%. A ver, Argentina tiene los mismos 6.800.000 trabajadores del sector privado que tenía en el año 1974. Esta es la cuenta de la Argentina, digamos. Y cuando llegue el presidente, ¿qué le va a decir al fondo? ¿Al fondo? Mira, lo mismo que te diría a vos. Si yo a vos te debo $100 y no los tengo, yo tengo un problema. Si te debo $1.000.000 y no lo tengo, el problema lo tenemos los dos. Ese es el inicio de cualquier buena negociación, ¿o no? Sí. En materia de seguridad, Juan José. Bueno, cuando yo hablo de guerra frontal al narcotráfico, en la Argentina la política y los medios han inventado un idioma paralelo a la realidad, como un idioma virtual, digamos, ¿no? Entonces, los medios te dicen que en la Argentina hay inseguridad. En la Argentina no hay inseguridad, hay delito, que no es lo mismo que inseguridad. Inseguridad son los países que tienen tsunami, catástrofes, terremotos, maremotos. Ese es el problema de Argentina. Pero cuando yo hablo de la guerra frontal al narcotráfico, cuando uno ataca el delito organizado, la característica social que tiene es que es un gran organizador social, ¿no? El delito mayor, que es el delito organizado, empieza para abajo a proteger y encauzar una cantidad de actividades del delito menor que le son funcionales, en los cuales terceriza mano de obra. Logística del narcotráfico, seguridad de las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Que son las bandas de delincuentes que hoy asolan a la población y que tienen protección del Estado a través de cualquiera su forma. Analicemos. La primera forma de delito protegido por la política, por uno, son las barras bravas. Las barras bravas de los lugares más duros del conurbano bonaerense son la fuerza de choque de los intendentes. Ahí empieza el delito. Y obviamente hoy la policía se ve inhibida de actuar sobre determinados sectores porque son protegidos de la política, porque son del puntero fulano. El grueso de los punteros de las grandes fuerzas políticas en el conurbano son punteros de la droga. Se subsidian la actividad a través de la distribución de drogas y manejan los punteros que en la calle distribuyen drogas. Entonces, cuando uno ataca el delito mayor, inmediatamente lo que hace es poner un marco de orden institucional, estatal, policial y jurídico de dejar de proteger al delito, y esos tipos tienen que terminar presos. Estamos de acuerdo, pero el tema es cuál es la manera. Porque fácil no es, evidentemente. Tampoco es tan difícil, me parece que son tres cosas. La guerra al narcotráfico tiene como 3 puntos que hay que trabajar con mucha precisión. Primero, frontera. Claro. Argentina es la plataforma de exportación de cocaína al continente europeo sin producir hojas de coca. Argentina produce clorhidrato de cocaína sin hoja de coca. ¿Sabe por qué? Porque la hoja de coca, por latitud y por altitud, no se da en Argentina. Primer tema. Quiere decir que la pasta de coca viene procesada al Gran Rosario, al Gran Córdoba, al Gran Buenos Aires, se procesa con los químicos no controlados de la Argentina y de ahí se exporta a Europa. Ese es el cuento. Con un subproducto tremendo. Porque yo cuando discuto con la política me dice, bueno, hermano, si al final la cocaína va a Europa, ¿cuál es el problema? Si el problema es que el subproducto de la cocina de cocaína, que es el Paco, termina en nuestros chicos, en los chicos más pobres de la Argentina, de los lugares más marginados de la Argentina. Entonces, primero frontera. 7.500 gendarmes vinieron de la frontera norte, acabo de venir de Tartagal Orán, Salvador Massa, y estuve ahí. 7.500 gendarmes vinieron en términos de 15 años al conurbano bonaerense. La gendarmería a la frontera, a cuidar la frontera. Primer tema, frontera. Segundo tema, hidrovía. Hemos llamado pomposamente hidrovía al abandono de nuestra soberanía como país del río Paraná. Lo primero que hay que volver a hacer es recuperar el poder de policía del Estado Nacional en el control de las cargas del río Paraná. No es tan difícil. Lo tercero que hay que hacer es volver a tener trazabilidad, que se perdió con Patricia Bullrich, el cedronar en algún lugar del Ministerio de Seguridad, volver a tener trazabilidad de los productos químicos.
En el mundo se elabora cada 45 días un listado de nuevos precursores químicos que son precursores de cuidado porque tienen que ver con la producción de clorhidrato de cocaína. Entonces, la trazabilidad es muy simple. Vos llevas el stock, sabés cuánto produce, sabés cuánto compra, le medís la trazabilidad en el medio y qué hizo con el resto de los químicos. La facilidad de producción en la Argentina no es solamente por el libre tránsito de la pasta base para que ingrese a nuestros lugares más pobres donde no entra el Estado, a las grandes viviendas de emergencia donde no entra el Estado, sino que la facilidad de tránsito de la pasta base y además la facilidad del precursor químico. Sin precursor y sin facilidad de la pasta base, arruinás el negocio de la cocaína. Cuarto tema muy importante, sistema penitenciario. Argentina necesita empezar a generar institutos de alta seguridad para casos que tienen que ver con el delito mayor, como son determinados tipos de criminales y fundamentalmente el narcotráfico, para que estén en un penal de alta seguridad y dejen de manejar desde adentro del sistema carcelario la distribución de droga en la Argentina. No es tan complejo, hay países que lo han hecho muy bien. Argentina tiene la ventaja enorme frente a México o frente a Colombia. México tiene el problema que tiene al lado al mayor consumidor. Problema enorme que no lo tiene Argentina. Colombia tiene el problema que es un alto productor de hoja de coca. Colombia tiene la única planta de coca que genera 4 veces reproducción de hojas al año. Argentina no tiene. Entonces, la guerra contra el narcotráfico en la Argentina es muchísimo más simple que en el resto de los países. Y el quinto tema es un control serio del circuito del dinero. Si vos taponás la logística, si vos atacás los precursores, si vos controlás el tránsito del principal sector comercial, que es la hidrovía para la salida para Europa, y controlas el dinero, se termina el narcotráfico, se va a otro país porque es más barato, es más eficiente y es más productivo. Donde hay narcotráfico, como en la Argentina, hay Estado. Hay Estado socio. En definitiva, voluntad política. Absolutamente. No es otra cosa que voluntad política. ¿Cómo ve la situación de los medios, que cada cual juega su juego? Anoche se vio claramente que América jugaba a la interna del gobierno hasta que Viviana Canosa decidió enfrentar a Massa, se acabó todo, digamos, y esta es una historia que se viene repitiendo en distintos medios. ¿Cómo ve la situación? Yo creo que los medios, Argentina es el único país con este nivel de PBI per cápita que tiene 6 noticieros 24 horas. La pregunta es, ¿quién financia? Porque no tienen anunciantes, no tienen otros anunciantes importantes que no sean el gobierno de la ciudad, la provincia de Buenos Aires o el Estado Nacional, a través de empresas del Estado, a través de empresas que son contratistas de cada uno de esos estados. Entonces yo creo que los medios juegan un solo juego, que es el juego de la pauta. Y es trágico, porque por eso los medios de comunicación masivos son no los críticos del sistema político, son los portavoces del sistema político. ¿Lo viste ayer con Viviana Canosa? Sí, usted cuando sea presidente, sí, contemple que los medios como los nuestros vivimos del carnicero y del kiosquero que nos paga 3.000 pesos por mes. ¿Cómo te crees que yo hago política, hermano? Igual, con los medios como igual, ustedes. igual. Claro, yo hago política con los medios como Pero ustedes. usted va a ser presidente y va a ser más fácil. No. Mira, vos sacás el presupuesto de la Secretaría, sacás el presupuesto de la Secretaría de Comunicación a nivel nacional y en 3 años haces una central nuclear. Yo me pregunto, ¿el gobierno nacional necesita publicidad en los medios o lo que necesita es una muy buena red que todos los días diga qué es lo que hace el gobierno, muestre los presupuestos? No, dije de redes, no Tela. Canal 7. Vos sacás Tela, mi Canal 7 y empezás a hacer cosas para la gente. Entonces, hasta la comunicación tiene que tener transparencia. Muchas gracias de mi parte. Muchísimas gracias. Y bueno, acá tienen referentes